Bienvenidos al After Office con la CAS, hoy desde el Guayas San Borondón. Así que estamos arrancando esta vez un After Office para conversar sobre qué pasa en el país, conocer personajes fantásticos e importantes de nuestra sociedad. Así que estamos contentos hoy de compartir con todos ustedes. Y para comenzar con la formalidad necesaria, quería en primer lugar que por favor recibamos con un fuerte aplauso al director de la Fundación Konrad Adenauer, Johannes Gruber. Y es que los valores de la democracia, del Estado de Derecho, de la justicia social, de las oportunidades de trabajo, estas ideas solamente se pueden desarrollar realmente con una participación de todos y cuando somos una sociedad informada para que tengamos conocimiento de las cosas. Y con eso Adenauer era un visionario, un hombre fuerte y humilde, un hombre de fe pero tolerante. Y él creía en la dignidad de la persona, independiente de su condición y situación y creencia. Pero para él algo era muy fundamental con la experiencia de la guerra, entender la realidad. Y eso es parte de la DNA de la Fundación Adenauer y su trabajo, conocer y reconocer la realidad. Y para educarnos y para educar a la gente en general, especialmente los jóvenes, que puedan participar en la democracia de una forma informada y capacitada. Lo más importante, con criterio. Entender los argumentos de los políticos y hacer una comparación con la realidad. El que nos va a contar o una otra persona que nos va a proponer, ¿esto realmente es viable? Dentro del contexto de la Constitución, dentro del contexto de la sociedad, de la realidad, ¿es una respuesta concreta a un problema concreto o qué es? Y para eso hacemos estos espacios, para reflexionar, para interactuar, para poder conocernos, reconocernos. Y con eso agradezco muchísimo de tenerlos hoy día con nosotros aquí en esa hermosa ciudad, Guayaquil, que cada vez más me gusta más, cada vez menos miedo tengo de venir acá. Y voy a también disfrutar ahora de una cerveza con todos ustedes. Gracias. Salud. Y en el país hemos tenido siempre esta tradición de a veces de pensar que el político es una persona, un superhéroe que no tiene familia, a veces que no está en nada y que solo lo vemos en las noticias y no sabemos quién está detrás de los personajes. Y hoy yo quisiera arrancar justamente conociéndolos un poco más, el personaje tras la figura pública. Y por eso esta vez arrancar contigo, Henry. ¿Tú cómo te escribías? Henry Cucalón es un chico del sur de Guayaquil, de Los Almendros, 51 años, que siente pasión por la música, pero no sé tocar ningún instrumento. Y Diosito no me dio voz, porque si me hubiera dado voz hubiera sido cantante, maestro. ¿Con qué música te bañas? Me gusta en general, pero me gusta mucho el rock, me gusta mucho el new wave, me gusta hard rock también, pop en general, música de los 80 y actuales también. Miro mucho con la música, tengo permanentemente en mi cabeza acordes. Paso todo el día con el pie, ando moviendo, a mucha gente no le gusta, los pongo nerviosos, pero eso me tranquiliza al mismo tiempo y me ayuda a ordenar ideas. Y hay una de cábala, así como para los días importantes. ¿Cuál era la canción? Dependiendo de la temática. Ok. Cuando tenía que hablar muchos temas relacionados con los derechos de las mujeres, me inspiraba mucho escuchando a YouTube, que es una banda que nació básicamente, una banda de música rock con mucha conciencia social. Que habla mucho de las mujeres. Inclusive hay una canción que me gusta mucho, se llama Ultraviolet, Okay. se llama Light My Way. La escuché hace 30 años y siempre me gustó. Después entendí por qué el tema de Violeta y lo vinculaba al tema de la lucha de las mujeres. El día que votamos por la paridad absoluta para que haya binomios en mujeres en la papeleta presidencial, la equidad en la distribución de los distritos, el tema de la violencia de género. Cuando intervine, tenía que escuchar Ultraviolet, porque la canción estaba inspirada en la lucha de las mujeres. O sea, para mí, yo tengo que encontrarle un cuadro a las cosas. Ese es uno de mis defectos también. Soy muy de tratar de empatar, que las cosas tengan cierta lógica. Y la música y para mí la política van de la mano. Y Gaby, ahora cuéntanos tú, ¿cómo te describirías? Soy una persona muy compasiva, con un don de servir y de ver por el otro más allá de mi propia realidad. Me considero una mujer luchadora, una mujer, sobre todo soy madre,
pero una mujer que tiene ganas de enrumbar o ayudar a cambiar a nuestro país de tal forma en que tengamos menos gente sufriendo. Me preocupo mucho por el otro, me preocupo que estén bien. Soy de las personas que cuando viene al cine y veo a un niño que está pidiendo caridad, me pongo a llorar. Me duele, me lastima y veo las posibles soluciones de cómo poder ayudar. Tal vez nunca dando dinero en las calles, eso es algo en lo que yo estoy completamente en contra, pero viendo desde mi ámbito de acción, desde mi profesión como abogada, cómo puedo colaborar para que tengamos un mejor país. Pero la Gaby de pequeña, de niña, ¿tú qué soñabas ser de pequeña? Yo estudié en el Liceo Panamericano, que en la época era un colegio que te enseñaba mucho sobre labor social y nos hacían apadrinar a un niño para que pudiese estudiar todo el año. Y me acuerdo tanto que yo de pequeña, de haber tenido tal vez unos 10 años, nos llevaron a una escuela en algún sector alejado del centro de Guayaquil y compartíamos con un niño o niña de nuestra edad. Entonces te hacían llevarle un regalito por Navidad. Y me acuerdo tanto que me senté al lado de esta niña y le doy el regalo y le digo, ¿te gusta? Y me dice, sí. Y yo, pero nada más. Me acuerdo tanto que yo trataba de sacarle las palabras a esta niña a regañadientes. Y cuando por fin se abrió, me dijo que no le emocionaba tanto el tema del juguete, porque en su familia probablemente al llegar o se lo iban a vender o se iba a perder o los padres iban a pelear, y empezó a contarme su vida y me contó cómo la mamá diariamente recibía golpes por parte del padre. Y desde ahí mi niñez se enrumbó en esto de querer ayudar a las otras personas. Me consideraría siempre desde pequeña como una niña muy solidaria, pero sobre todo soñadora, y creo que esta es una de las experiencias que más me formó como adulta el día de hoy. Y Henry, en este caso yo quisiera volver contigo, porque Gabriel nos comenta sobre esta historia que le ha marcado de pequeña, ¿no es cierto? Le marcó esta situación de que una persona estaba en una situación de violencia intrafamiliar. Pero tú cuando te describes, tú me describías como un chico del sur de Guayaquil. ¿Qué soñaba un chico del sur de Guayaquil de pequeño? Bueno, como todo niño, yo tengo recuerdos de los 4 años y medio, tengo el registro fotográfico. Como todo niño me crié con el gol de Panor, de chilena, campeonato de Barcelona 1980 en Machala. Y eso me hizo ser barcelonista. Pero hubo ciertas cosas que me rodearon, que fueron formando una personalidad que es lo que me acompaña el día de hoy. Siempre detesté la discriminación de todo orden. Entonces eso me hizo llegar al concepto que parece solamente jurídico, pero es un concepto de vida, que es la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Es un parágrafo de lo que es la justicia. Y al mismo tiempo, como toda persona de clase media, con las necesidades que se tenían en la década de los 80, yo fui formado por un servidor público, nuestro padre. En los 80 los servidores públicos no tenían ni siquiera carro. Se los conté la otra vez en la sesión de la Corra de Nahuel. Recién cuando se jubiló mi padre, después de 25 años de trabajo, compramos un carro usado. Entonces, siempre también pensé en el concepto del servicio público, que era honrar con tu vida a mejorar la vida de los demás, y también creía mucho en el tema de la igualdad de oportunidades. Y por un tema de historia, de conocer a personajes, de entenderlos, de entender sus dramas, de entender sus aportes, que no todo es blanco y negro, no todo es tan fácil, tan simplista como que este es el mejor, este es el peor. Entender las circunstancias, ¿no? Ortega y Gasset decía el hombre y sus circunstancias, qué es lo que hay alrededor de la toma de una decisión. No todos conocen, porque estoy consciente que el que conocen muchos es el que se ha podido mostrar hasta el momento. No conocen todo de mí. Conocen al asambleísta, a lo mejor al funcionario municipal, a lo mejor a un funcionario de Estado, el terno oscuro, corbata roja cuando iba a pelear y corbata celeste cuando iba a conciliar. Aquí por eso voy a dejar aquí el deber a nuestro productor, que cuando tengamos este video busquemos un par de imágenes de la Asamblea Nacional de Henry, a ver qué podemos encontrar de esto sobre anécdota. Y él hablaba justamente del fútbol, ¿no es cierto? Y de los valores, y a mí me encanta porque yo siento que en la política se refleja muchas cosas que pasan en el fútbol. A mí me encanta el término de juego limpio. Y cuando hablamos de política y de juego limpio, casi que suenan antítesis.
Tú has estado ya en la cancha política, no has sido candidata, pero has ejercido diferentes espacios de la función pública. Estuviste en el MIES, estuviste en la gobernación, estuviste en el Consejo Nacional Electoral. Y en estos espacios viviste cerca de la política mucho más desde el espacio electoral. ¿Tú crees que podemos encontrar estos valores en la política del juego limpio, de igualdad de condiciones? Aquí Henry nos hablaba del tema de la legalidad que le inspiró además a seguir derecho. Y tú también abogada. En honor a la verdad, yo terminé estudiando derecho por un desamor. Los que me conocen saben que es real. Una frase que leí en algún libro y que me impactó y se me quedó aquí es que el poder es delimitado por el derecho. Y es tan real, porque, por ejemplo, yo, que me considero una mujer joven, porque actualmente las redes sociales, si son buenas, también pueden ser malas y pueden dañar el nombre y la honra de una persona en un segundo. ¿Cómo influye esto en el tema político? Por citar una anécdota en algún momento que nos ocurrió, cuando estuve en el Consejo Nacional Electoral en el año fue 2021, elecciones presidenciales, todo el mundo quería incendiar el CNE y nos exigían que nosotros teníamos que abrir todas las cajas y hacer un recuento de votos de absolutamente todos los votos. Todo el mundo nos caía con gasolina, a querer quemar llantas, a querer pegarnos, todo el mundo sacó su peor versión. Y tú tienes que remitirte en ese caso, que es lo que nosotros dijimos. A ver, todo el mundo por la conmoción quiere abrir todas las urnas, pero tú tienes un código de la democracia y el artículo 138 de la ley te dice que solo tienes 3 causales para poder aperturar las cajas. Tenemos que remitirnos a la ley. Estos son los casos en los que tal vez te genera descontento social y que era lo que veíamos en todas las redes. Es que las juntas provinciales a nivel nacional están amañadas, es que no quieren hacer respetar la ley, es que está pasando, existe corrupción, hay fraude, han pasado dinero. Perdón, pero tienes personas decentes que están formando parte de una junta, que tienen familia, que tienen padres, que tienen hijos y que su nombre y su honra se ve afectada porque tú como ciudadano o tal vez tú que te dedicas al tema político no te has tomado el tiempo de abrir un código y revisar cuál es la norma. Hubiese sido tan fácil que ellos hubiesen, por ejemplo, tenido las actas, como es el caso actual en Venezuela. Viene la oposición y te demuestra con las actas, a ver, yo tengo estos resultados. Pero en ese momento llegaron los candidatos con su gremio y lo que dicen es, no, pues tú imprímeme las actas porque tú tienes que atenderlas. Y yo aquí quisiera preguntarte, ¿cuáles son los aprendizajes que te ha dejado la función pública? Justamente para transmitir estos procesos que has tenido y que nos menciona Gaby sobre es importante aprender de lo que se ha hecho y ir ganando experiencia. En 2 líneas sobre lo que es el servicio público. El único en una función administrativa, lo que es ser excelso, puro, eficiente. El servicio público no puede ser sinónimo de letargo, de dilatar, de no hacer bien las cosas, del típico cuando se habla de forma despectiva, y no me gusta el burócrata, el que trata de vender una dificultad para proponer la facilidad. No, debe ser de primera línea. Igual que en una empresa privada, uno debe sentir a la institución pública como propia, como si fuera la casa, como que si fuera el negocio familiar, sea desde la tienda Abarrotes hasta el más grande centro comercial del país. Es un asunto de mística, de voluntad, no solamente un tema, digamos, de carácter jurídico. Si es vocacional, la ley es un respaldo, ¿sí? La igualdad ante la ley, pero es vocacional, es de compromiso, es de responsabilidad. Y la responsabilidad no se legisla, no se hace aplastando botones, es un asunto de convicciones. Y también servicio público / política, entender que la democracia es tensión. En la democracia no siempre ganas, la democracia no funciona solamente cuando ganas. Tienes que aprender a estar en el poder, debes aprender a hacer oposición, debes aprender a saber estar en mayorías y saber estar en minorías y tener una posición, una actitud. Mi primer día en el Congreso, 14 de mayo del 2013, me insultaron a la madre. Unos señores que eran 107 me insultaron a la madre. ¿Qué haces tú aquí? Con 2 epítetos, ¿no? Los 2 al margen de la ley, valga la aclaración. Los 2 que están penados por el Código Penal. Uno delito contra la administración pública y otro delito contra la vida. Los 2 me los gritaron. En ese Congreso, no crean que todos cuando toman la palabra y hablan y se equivocan, qué tonto, no sabe hablar. Ya quiero verlos parados ahí, pero
que todo el mundo está que los insulta, le ponen por abajo, la bulla, y eso que ahora hay unos vidrios blindados y solo pasan los asambleístas. En los 80 y los 90 tiraban hasta prendas interiores a la cabeza desde atrás y todo para distraerte, para que caigas, para que hagas el ridículo. Los votos van y vienen. Uno en la vida gana y pierde, eso es normal. El respeto, mi querido amigo, es un intangible que es difícil conseguirlo y muy fácil perderlo, ¿no? Y el respeto se construye todos los días. Y por eso yo quiero volver a hablar un poco contigo, porque de nuevo cuando hablamos de ser autoridades, Henry nos ha dicho, hay que ir construyendo, forjando el carácter, ¿no es cierto? Pero la verdad es que esto no es una cuestión de un día llegas y Gaby de repente es una mujer de tal y cuales condiciones que apareció fantástica y que logra su trabajo y objetivos, sino es un día a día. Y de nuevo quiero volver a esto de que la gente que está haciendo vida pública, entiéndase desde la política, tiene un día a día también. ¿Cómo vive un día a día una autoridad? Wow, a ver, aquí sí me gustaría ejemplificar, porque creo que es algo de lo que eventualmente nos termina pasando factura. Yo salí del Consejo Nacional Electoral a un Ministerio de Inclusión Económica y Social y tuve 2 periodos en este ministerio. Inicié cuando la ministra May Montaño arrancó funciones y estuve alrededor de 5 meses en el ministerio. Este ministerio, el MIES, tiene una lista de cosas que a veces el resto del Ecuador no sabe. Manejan adopciones, niños en situación de violencia, de abuso, bonos, trabajas con las familias más vulnerables y más pobres de todo el Ecuador. Y un día a las 2 de la mañana me llaman los encargados del ala de protección especial y me dicen, tenemos un menor de 3 años que ha sido víctima de abuso sexual. 3 de la mañana. Yo me levanto, a mí nada me importa, vamos, nos movemos, activamos el equipo, no importa, el que esté durmiendo se lo levanta. ¿Por qué? Porque eso es el servicio público. Muchas veces mi esposo a mí me regañaba y me decía, pero es que tú vives por tu trabajo. Cuando tú estás en estos puestos, cuando te dedicas al servicio público, es así. Porque tú tienes que responderle no solo a tu familia, ni a tus padres, ni a tus hijos. Tú le respondes a toda una población. Pero creo que es importante que los jóvenes sepan que cuando te llega esta oportunidad de ejercer una posición o un puesto público, puedes no estar preparado a nivel de la experiencia que va a venir, pero tienes que estar preparado de acá. Tienes que nutrirte, tienes que leer, porque corrupción también es aceptar un puesto para el que tú no estás habilitado. Si de aquí a mañana te dicen, quieres ser viceministro de hidrocarburos y tú ni siquiera sabes lo que es un kickbox, tienes que decir, no, muchas gracias, es lo moralmente responsable. Sin embargo, si tienes otro cargo que pudiese ser más de acorde a tu profesión, claro, encantado, a dar lo mejor, a salir adelante y a entregarlo todo. Yo quiero retomar un tema que tú has mencionado, Gaby, que tú nos decías la capacidad de poder impactar en la vida de las personas. Y para esto es a veces, a mí me encanta esta descripción de la política, es la capacidad de incidir en la vida, ¿no es cierto? De poder construir en sociedades cambios importantes, fundamentales, actualizar a las necesidades. Muchos han dicho que es el arte de lo posible también, ¿no es cierto? Y aquí en la política, cuando hablamos desde la gente que le gusta, es esta parte inspiradora, retadora, pero la verdad es que en el día a día, uno cuando se sienta con la gente, habla de política y casi que suena mala palabra. Suena a político, y no quiero nada. Y aquí vemos nosotros la anécdota de un deportista que algún rato se lanzó a la política y decía, mira, toda la gente me conocía. Yo tenía un índice de credibilidad del 75%. Yo anuncié que me iba a ir a estudiar para hacer política y el día siguiente tenía el 40% de credibilidad. No hizo nada, no cambió nada. Dijo que le interesaba prepararse para hacer política. Y aquí yo quiero lanzarte la pregunta. Tú, Henry, que has estado en la función pública mucho tiempo, ¿hay que creer en la política? ¿Y por qué habría que creer en la política si tú piensas que una opción es creer en ella? Comparto contigo que si decimos hablamos de política puede ser algo aburrido, porque a lo mejor es un conjunto de temas históricos, legales, que están embarrados a lo mejor de corrupción, de exceso de poder. Pero la política es hablar de los problemas de la gente,
Y es cuando la política es el instrumento de cambio. Y te voy a poner un ejemplo porque lo estamos vinculando con experiencias. Yo estaba en la Asamblea Nacional. Yo tenía conocimientos universitarios básicos de derecho penal. No era mi fuerte. Mi fuerte, digamos, es el derecho público, el derecho constitucional. Tenemos 2 años debatiendo las reformas al COIP, Código Integral Penal, que siempre cada legislatura le quiere meter mano y las corrientes del populismo penal, etc. Me tuve que preparar mucho para no hacer el ridículo, ¿no? Estaba a la altura de grandes abogados que habían ahí. A la asamblea permanentemente iban decanos de las facultades de Derecho, de universidades públicas y privadas, cada uno más brillante que otro. Pablo Encalada, Ramiro García Falconi, entre otras. Entonces, yo siempre cuento que me preparé como nunca antes. Nunca había leído tanto ni en la universidad para poder estar a la altura. Pero ¿dónde está la anécdota? Un día una señora pidió una audiencia porque los ciudadanos tienen derecho a que sus representantes, que son sus servidores, son servidores del pueblo, los escuchen. La señora pidió audiencia, la atendí en la asamblea, me dijo que su hija había sido asesinada por su pareja hace X años y estaba sentenciada la persona y ella tenía la preocupación que con estos mecanismos de rebaja de penas más desnaturalización de las garantías jurisdiccionales y otras cosas, ya estaba por salir. Lloraba y evidentemente eso toca las fibras más sensibles porque tenemos familias, tenemos madres, tenemos hermanas. Es algo terrible. De ahí nació, con un grupo de asesores, de ahí nació la idea, yo con un grupo de personas, pero fui el autor, el que lideró la reforma, por lo cual originalmente a partir del año 2020, toda persona sentenciada por asesinato o por violación cumple la totalidad de la pena en prisión. Total. El contacto con el ciudadano. Entonces la política, en el buen sentido, es entender los problemas de la gente. Ella puso un caso vivencial, no un caso teórico, no lo que sale en un libro. Ella lloraba porque había conseguido justicia. Pocas veces hay justicia. Pocas veces se atrapa y se sentencia al violador, al asesino de la familia. Pero su miedo era que ya estaba por salir una pena irrisoria. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede hacer política de la buena. He puesto un ejemplo penal, puedo citar otro, ¿no? El contacto con la gente, ver a la cara de la gente, ver los ojos de esa madre. Ahí es cuando te impacta. Ahí es cuando te entiendes la fibra de todo y que eres circunstancialmente un actor del cambio, no un espectador del cambio. Y yo creo que esa es la esencia de la política, porque finalmente un gran error, y sobre todo a veces cuando uno está en la función pública, es comenzar a tomar decisiones únicamente en números y olvidarse que detrás de los números hay historias, hay personas, hay madres, hay hijas, hay hermanos que han sufrido una dificultad y que uno puede hacer algo al respecto, ¿no es cierto? A mí a veces me aterra cuando en la función pública uno solo saca los números y comienzan a declarar todo, es exacto, el PowerPoint, y uno si en realidad comienza a profundizar en torno a esto. Son vidas, y creo que es lo importante de ser humanos, ¿no es cierto?, como autoridades. Yo aquí también quisiera volver a ti esta parte más anecdótica de ¿cuál es la vivencia que más te ha marcado en el ejercicio de la función pública? La verdad creo que es un caso muy crudo como para poder ejemplificarlo, pero tratando de hacerlo un poco hipotético por la confidencialidad que se debe guardar. En algún momento de mi vida, a través de mi práctica en territorio y la ayuda que brindo en mi fundación, conocí a un menor de edad que era prostituido por su familia por 25 centavos. Y el menor tenía que atender por lo menos de 5 a 8 clientes al día para que la familia pueda subsistir. Ese día me acuerdo que llegué hecha pedazos a mi casa, o sea, no había nadie que me contenga, porque veía a mis hijos y yo decía, ¿qué familia o qué persona en su sano juicio permite que esto pase? Y es una realidad que se vive y es una de las razones que a mí me motiva para poder querer cambiar el rumbo de nuestro país. Uno de los principales problemas que yo identifico actualmente en el Ecuador
es que tenemos que reconstruir el tejido social. La gente ha perdido completamente el concepto de valores, el concepto de moral, el concepto de lo justo, de lo legítimo, de lo legal, de lo que corresponde. Y en algún momento de este panel, arrancaste diciendo que los funcionarios públicos en algunas ocasiones éramos vistos como superhéroes. Y es verdad. A la final, a ustedes que están aquí sentados, comiendo, tomándose una cervecita, dicen, no, ¿quién nos va a ver como superhéroes? O sea, para ustedes, por ejemplo, abogados, es normal que tú arranques tu práctica como abogado y te reúnas con el director de ambiente o el director de justicia y vigilancia para poder exponer tu caso, que se tome la decisión que se tenga que tomar, pero que tú puedas exponer un problema que te está acechando. Pero para la gente que vive en Monte Sinaí, la gente que vive en el Guasmo Sur, la gente que vive en la Trinitaria, que tú le digas, que tú como funcionario público te tomes el tiempo de sentarte con ellos, tratar su problema, para ellos es un honor, para ellos es lo mejor que le puede pasar. ¿Y por qué? Porque existe esta desconexión del servidor público hacia el ciudadano. El servidor público se olvida, los mismos presidentes electos se olvidan que tú estás sentado donde estás, porque el ciudadano confió en ti y eso es lo que tú tienes que honrar. Eso creo yo que es lo que principalmente quisiera ver actualmente en la política. Gracias por este espacio. Mi nombre es Lizeth Villacrés. Se ha hablado mucho de la función pública y yo fui 7 años burócrata en una misma institución, lo que pareciera ser deporte extremo, en Quito, que es la cuna de la burocracia. Y de cara a un proceso electoral me interesa saber cómo construir capacidad estatal. ¿Cómo construir capacidad estatal cuando cada vez que hay un nuevo periodo de gobierno hay una reestructuración profunda de la función pública? ¿Cómo llevamos adelante políticas públicas a largo plazo que puedan realmente generar una transformación cuando cada vez se repiensa en el país, se refunda el país? Con el tema de la política pública, yo creo que el principal problema que tenemos al día de hoy es que cuando elegimos a alguien para que sea nuestro mandante, nosotros no esperamos lo que pasa. Llega la persona elegida, se sienta y dice, todo lo que hizo el gobierno anterior no sirve, no funciona. Las personas corruptas, todas dañadas, porque lo que yo voy a hacer es lo mejor. Lo que va a venir, lo que yo voy a construir desde cero, va a ser lo mejor. No porque el anterior presidente no fue reelegido y viene alguien nuevo, tú vas a menospreciar el trabajo que el anterior hizo. En lo absoluto, las cosas buenas se replican y las cosas malas, bueno, las cerramos. Efectivamente hay un problema sociocultural. Todos los que llegan quieren refundar y terminan refundiendo las cosas pues, en la práctica. Todos con el mismo estilo cuando no hay mucho margen. El tema de justicia, por poner un ejemplo, y ese es un error. Eso no es un error normativo, es un error de chip mental. Y todo lo que hizo el pasado fue lo peor. No, señores, así no es el tema. El tema del establecimiento de una política pública que trascienda al gobierno es un ejercicio de madurez también. Les voy a poner un ejemplo. Hay algo que se mantiene en 1998, visto con cierta desconfianza al principio y se convirtió en una política estatal que refleja algo en lo que yo creo. Puede ser siempre mejorado, ¿no? La protección social. ¿Cuál es? El denominado bono de la pobreza, que terminó siendo el bono de desarrollo humano. Tiene 26 años, una de las pocas cosas que perdura en todos los gobiernos. Le dan ciertas características. ¿Por qué digo esto? Donde sí tiene que haber una continuidad, lo que yo denomino un acuerdo sobre lo fundamental. Es muy difícil que te pongas de acuerdo en todo si no hay una continuidad, si no hay un marco en el cual te vas a dirigir, que no digo que sea en todo. Sorry que haga esta digresión, pero es un poco la experiencia más la mezcla de lo práctico. Si cada uno cree que va a fundar el Ecuador de nuevo, es absolutamente complicado. Por ahí creo que no va la salida. Y debatir y entender que sea quien llegue al poder, necesitamos líneas mínimas, que podrá darle un color, podrá darle una dirección hacia un lado o hacia otro, pero encontrar un acuerdo mínimo que dé un norte.
Para esto he hablado mucho de plata, de dinero, así que quiero invitar a brindar con todos y con esto voy a la siguiente pregunta. Salud con todos. Bueno, la experiencia alemana, llevo 1 año y medio aquí en ese hermoso país. Viajamos mucho para conocer y trabajamos mucho como fundación con jóvenes porque creemos que la juventud está el futuro. Veo muchos talentos, veo mucha gente que quiere involucrarse, hace cosas por causas, se interesa por el medio ambiente o otros temas, pero cuando se trata de la política o partidos políticos, no me hables. La pregunta del millón es, ¿por qué son importantes los partidos políticos? ¿Y por qué creemos que ahí quizás tenemos que trabajar si pensamos que aquí tenemos 238 inscritos máquinas electorales? Me interesa mucho esa pregunta, ¿qué piensan ustedes? Pero respecto al tema de los partidos políticos, sí creo que son necesarios. Concuerdo con el doctor Cucalón. Yo me atrevería a denominarlos como un vehículo para las personas que quieren dedicarse al servicio público y creen que tienen el potencial o la capacidad para poder llegar y para poder dar lo mejor de sí en determinado puesto, ¿no? En lo personal, hasta el momento no he tenido afinidad yo o cercanía con algún partido político, pero me he dedicado a trabajar en el sector público. ¿Por qué? Simplemente por el don de servicio. Mucha gente habla del tema del servicio y lo puedes tomar tal vez como un poco inclusive, y hablando un poco más coloquial, porque así soy yo, tal vez como un tema, ay, el servicio, sí, un hipócrita más que se quiere sumar a la línea. Pero hay personas que en serio lo vivimos y hay personas que en serio queremos rescatarlo y que en serio nos unimos o creemos en determinada causa por estos temas morales, principios y por ideología. Hubieron unas elecciones en un país vecino donde grotescamente se prohibió el ingreso a veedores electorales, donde hubo un importante movimiento desde los ciudadanos para determinar unas elecciones. Uno es su opinión sobre la situación que está viviendo Venezuela. Y lo segundo es entendiendo que Ecuador comparte muchos conceptos constitucionales con Venezuela. Las distancias por las circunstancias que se han cambiado es el riesgo que tiene el país en no saber decidir correctamente ante el ejemplo de lo que está viviendo Venezuela. Hemos comenzado contigo, Henry, en todo, así que esta vez voy a comenzar contigo, Gaby, y después vuelvo contigo. Bueno, personalmente este tema de lo que está ocurriendo en Venezuela, a mí me gustaría indicar el que para mí es el principal problema. Y es la falta de transparencia en la transmisión de las actas o de los resultados. Creo que si todos hubiésemos tenido transparencia, nos hubiésemos sentido un poco más tranquilos. Pero habiendo transcurrido más de 48 horas, el gobierno no tiene resultados oficiales respecto de las elecciones. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante un evidente fraude. ¿Por qué me atrevo a decirlo así? ¿Por qué? Porque desde la experiencia, desde lo empírico, yo conozco cómo se forma una junta. Entonces, en este tema en concreto en Venezuela, yo creo que es algo que nos preocupa, que como jóvenes sí tenemos que revisarlo, que verlo y que estudiarlo a fondo, porque es un futuro no muy lejano tal vez para nosotros. ¿Por qué? Porque el poder es la capacidad que tiene la persona para poder tomar decisiones que van a afectar en la sociedad. Y esas decisiones tienen que ser legítimas y tienen que ser legales. Cuando estas decisiones no cumplen con estos dos requisitos, estamos ante una evidente dictadura. Venezuela duele. Nos duele, son hermanos. Hasta hace algunos lustros eran nuestros referentes. El problema no es solamente supuestamente ideológico. Este no es un tema de izquierda o de derecha, no tiene nada que ver con eso. Ese es un problema de totalitarismo, autocracia, corrupción, redes del narcotráfico que se han tomado el poder. Si en algún momento hubo un origen democrático, se perdió. Porque a quienes les interesan las ciencias políticas saben que puede haber un origen democrático, pero el ejercicio puede ser autocrático, contrario a la democracia. Es el ejercicio dictatorial. Así hubieras ganado por las elecciones. Contrario también, viceversa.
Hay gente cuyo origen puede ser designado inclusive, como era antes, los encargados del poder en el Ecuador, cuyo ejercicio es profundamente democrático y se legitimaron. Entonces, lo de Venezuela causa indignación. Bien decías, la falta absoluta de transparencia. Pocas personas saben más de normativas de carácter electoral, como Gabriela. Sí, y esa transparencia lo que está haciendo es consolidando un proyecto de dictadura a la brava. No les importa nada. El número 2 de este proyecto dice que van a joder, palabras textuales, van a joder a quienes se lo opongan, a quienes piensen distinto. Y lo que mayor sorpresa me causa, y esto no tiene nada que ver con la izquierda, señores, si ustedes revisan en Europa, la centroizquierda y la socialdemocracia europea son los mayores críticos del régimen venezolano, así que no tiene nada que ver con derechas y con izquierdas. Es que haya gente que pueda justificar lo injustificable, que trate de invisibilizar lo que sucedió el día domingo. Adicionalmente, ¿cómo puede ser posible que solo aceptes a los veedores que sean de tu gallada? ¿Cómo? Parte fundamental de la democracia es el pluralismo, que es el respeto a la diversidad y a la amplitud de las ideas. Elecciones no es un sinónimo de democracia. Democracia son ciudadanos que participan activamente, que se preocupan por lo público, y cuando tenemos elecciones transparentes, en igualdad de condiciones y participativas. Al Ecuador lo vamos a cambiar los ecuatorianos, no importa que también elijamos una sola persona, no va a cambiar la sociedad, y para eso necesitamos que todos, comprometidos, rememos hacia una misma dirección. Vamos a escoger bien y tomar las redes sociales y decir, voy a tomarme la molestia de investigar, de ver, de creer, de saber y tener un voto inteligente. Creo que eso es lo principal que yo podría sacar de la noche de hoy, que nosotros los jóvenes votemos de forma inteligente de acuerdo a nuestras convicciones, y agradecer por el espacio, y la verdad que es un honor para mí poder compartir contigo, Luis, gracias, con usted, doctor Bucalón, la verdad que es un honor. Yo conozco, he seguido de cerca su trayectoria, y es la verdad que inspiradora, y a todos los presentes veo algunas caras conocidas. Espero en algún momento verlos a todos o encontrarnos en el sector público, pudiendo desarrollar nuestra capacidad y pudiendo ejercer la capacidad que nosotros tenemos aquí y sobre todo en el corazón. Muchas gracias. De veras, gracias, Gaby, por tus palabras, por tu excelente participación, por tu historia de vida, por tus aportes y por esa visión que tienes, por ese compromiso que tienes. Gracias también a la Konrad Adenauer por habernos brindado esta oportunidad de intercambiar ideas y por todo el apoyo que dan por la institucionalización. Ustedes creen en las instituciones, creen en la democracia, creen en forjar de una u otra manera mejores ciudadanos y mejores políticos, y eso es algo que yo valoro, y ustedes saben que siempre estaré para apoyarlos desde cualquier posición. Gracias a ustedes por estar. Darse un tiempo para hablar del país, de hablar del futuro, de conocer las ideas, de conocer más a quienes de una u otra manera quieren ser parte de la respuesta y de la solución a los problemas del país. Y como reflexión les digo, vincúlense a lo público, que es de todos, que no es propiedad de nadie en particular. Y sea cual fuere las circunstancias que los rodeen, por más difíciles, por más apremiantes que sean, por más deplorables que sea la situación, señores, estamos para vencer la adversidad. Y con esto hemos llegado a la parte final, el pequeño spot publicitario. Invitarles a todos a seguir, por favor, saquen su teléfono, búsquennos como CAS-Ecuador, suban un estado, etiquétennos, compartan para que estos espacios, estas reflexiones lleguen a más personas. Quien no nos siga, en la puerta les pasamos la factura. A todos los demás, agradecerles muchísimo, agradecer muchísimo a ti, Henry, a ti, Gaby, por este espacio fantástico, y sobre todo agradecerles a ustedes porque hablan muy bien que hoy, miércoles 8:30 de la noche, estemos hablando sobre el país, sobre lo que viene. Con esto terminar, agradecerles a todos y recordarles que la democracia es responsabilidad de todos. Una buena noche.